Estamos de regreso, seguimos con este tema, la depresión post fiestas decembrinas, pero aquí en este caso me gustaría un poquito recapitular de qué es la depresión. Si de lo que hemos estado escuchando ustedes lo perciben o lo reconocen que lo están teniendo, algunos de los síntomas o signos por más de 2 semanas, entonces es muy posible que ya se esté cayendo en un cuadro depresivo. Ese es el momento en el que ya hay que acudir al profesional de la salud para que en determinado momento, en base a una comunicación abierta, franca y verdadera, el médico tenga toda la información y pueda realmente tomar las acciones adecuadas, desde medicación, terapia, consejos, etcétera, etcétera, hasta un programa, un plan de tratamiento y de vida en este caso, porque estamos hablando de salud mental, de voluntades, de emociones, en fin. Entonces creo que eso es bien importante, que si no abrimos nosotros mismos la comunicación con el médico no sabe nuestro día a día. Entonces si nosotros no lo externamos realmente por lo que estamos pasando, cómo nos sentimos, etcétera, etcétera, realmente vamos a permanecer así por años o en determinado momento a perder cada vez más el sentido de la vida, como hemos estado viendo. Entonces, bueno, hablamos entonces de esta parte de la comunicación, doctora. Me decías, bueno, si está ahí o van acompañados, metes a la persona que va. Se vale también en este caso de que previamente, porque sí es cierto, si la persona ni siquiera tiene la intención de ir con un psiquiatra o una psiquiatra, pues obviamente va a llegar y va a decir, está todo bien, ¿no? Así es. ¿Qué pasaría si en determinado momento se pudiera, híjole, en las instituciones sé que es muy difícil, pero que una o conferencia previa o algo, hasta por un correo electrónico, algún familiar dijera, ¿sabes qué? Va a ir mi pariente, mi hijo, mi lo que sea, a consulta y le quiero comentar lo que está pasando. Está haciendo esto, está bla, 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 está consumiendo en este caso, en fin. ¿Sí serviría esto o crees que se le haría caso a esta situación o no? Fíjate que ya he estado en estas situaciones ¿Sí? donde la mamá de repente, pacientes con bipolaridad sobre todo, me dice, es que no se está tomando el tratamiento, es que yo la veo más arriba, pero ahorita que venga, no le diga que yo le dije. Entonces, este tipo de situaciones no funcionan así, no son terapéuticas. Yo tengo que confrontar a mi paciente y decirle, oye, a ver, tu familiar está diciendo que no estás cumpliendo con estas indicaciones y entonces quiero saber qué es lo que está pasando. Entonces, cuando quieren decirlo a espaldas del paciente, no es ético que nosotros recibamos ese tipo de información. Sí tendría que ser dentro de un espacio terapéutico. Ok. Entonces ahí sí más bien sería acompañar a la persona y ya en determinado momento poder... sería bueno que por costumbre primero estés con el paciente y luego pasaras a alguien, a la mamá, a la esposa, esposo, lo que sea, ¿no? Sí, por lo ¿también? regular sí, Por porque a regular, veces hay que hacer preguntas íntimas que pueden incomodar, entonces pues mejor haces toda tu entrevista y ya al final si tienes alguna duda pasas al familiar. Ok, bueno, pues creo que suena muy justo eso Sí. también, digo, para ambas partes, ¿no? Porque sí Sí. también hay que siempre poner por delante la ética y no convertirlo tampoco en un chisme, ¿no? Exactamente. ¿Verdad? Sí, tienes toda la razón. Bien, ahora, en este caso, quisiera que entráramos un poco en el plano del adulto mayor, que ahora veo que ahora le dicen personas mayores, ¿no? Me parece muy bien. Y hay una complejidad más en el adulto, por ejemplo, que en los jóvenes o los niños. En esta etapa, volviendo al tema central, que en ese sentido el adulto mayor creo que maneja otro tipo de situaciones que lo llevan a tener otro tipo de emociones y también, en este caso, a una depresión cuyos factores son diferentes, ¿no? Entonces, me interesa mucho, por ejemplo, el que últimamente no sé por qué, o desde que se quitó la materia del civismo en la escuela, yo no lo sé, pero antes le teníamos mucha paciencia, le teníamos mucho cariño, le teníamos mucho comprensión y empatía a los mayores o al adulto mayor, ¿no? Y esto se ha perdido muchísimo. Ya no digamos que lo ves en la calle y todo, pues gente que le vale y te trata mal, ¿no? Sino que a veces en hijos de personas, o sea, hermanos, lo que ves, y hay un maltrato, ¿no? Entonces, bueno, cuando viene un paraíso como es diciembre, a veces que todo el mundo trae el alma de la Navidad y el cariño y todo, está todo muy bien y hay el abuelito o el papá y todo, pero pasa y entonces como que ya, como silla vieja, vámonos al rincón porque esto ya se te pasó tu momento, espérate 12 meses.
Y lo famoso enero y febrero que te dice desviejadero, ¿no? Así Que es. no sé si tenga una relación con eso, de la pérdida del sentido del adulto mayor o de la persona mayor, que también ve muy lejano diciembre, máximos tiene una enfermedad crónica o algo, que dicen, híjole, hacer la lucha para volver a llegar, porque ansío volver a vivir esto dentro de 12 meses, pero me están diciendo que pues no sirvo para nada, etcétera, ¿no? ¿Cómo cambia en este caso la problemática con la persona mayor en este mismo tema? Bueno, los adultos mayores tienen un pico importante depresivo per se, por el hecho de pertenecer al rubro de la tercera edad, que le llamaba, ¿no? Entonces es muy común que ellos presenten depresión por las pérdidas que han tenido, por los duelos a lo largo de su vida. Simplemente la pérdida de su juventud, de su salud, de su independencia, esto va generando ciertos duelos en las personas que pueden llegar a culminar en un episodio depresivo. Aunado a esto, como bien lo mencionas, las personas están en su momento, en las fiestas decembrinas, está el espíritu navideño a todo lo que da, pero después de que pasa esto, ¿qué sucede con los adultos mayores? Que ya no son personas productivas, que están todo el día en casa, que están solitos, que los hijos no los frecuentan, entonces ellos tienen todavía mayor probabilidad de padecer depresión post-Navidad que las personas más jóvenes. Exacto. Y de alguna forma puede ser hasta un todo, ¿no? Si los jóvenes están entrando también en esa nostalgia, esa depresión, probablemente no le van a tener la misma paciencia que le tenían al adulto mayor antes de esto, o en el momento, que en ese momento ni siquiera ellos pueden salir adelante de sus propios problemas o de su propia depresión, y de alguna forma pues menos van a pensar en forma relacionada con el adulto mayor que se tiene ahí, el abuelo o el papá, lo que sea. Y luego la otra viene el desquite. ¿Con quién me desquito? Pues con el viejito, ¿no? Entonces te agarras y órale, lo agredes, o, ay, mira, ya hiciste esto, ¿y por qué dices? ¿Por qué haces? ¿Por qué levántate? No sé. Entra, en lugar de un apoyo, entra realmente una agresividad hacia el adulto mayor. No ayuda en nada. Y esto, pues, ¿a dónde va a llevar el adulto mayor? Pues realmente decir, yo como que para qué sigo aquí, ¿no? Porque el sentimiento que le hacen es de que es un estorbo, que es una carga, etcétera. Entonces, ¿cómo poder cambiar un poco esto? Siento que también por lo que yo decía, culturalmente se ha perdido el respeto, el valorar la opinión de un adulto mayor, que no deja de ser un cúmulo de experiencias, la misma situación de enfermedad, obviamente de que físicamente ya tienen algunos impedimentos, algunas ideas, o bueno, los que platican 10 veces la misma cosa, pues tienes que tener paciencia, ¿no? No de decir, otra vez, ya van 8 veces, o sea, ¿cómo manejar esa situación? Vaya, esa sería la pregunta. Okay. Afortunadamente están cambiando ya las leyes para proteger a las personas adultos mayores aquí en México y en América Latina, entonces eso es algo, estamos en pañales, pero ahí la llevamos ya. ¿Por qué? Porque en el viejo continente las personas ya envejecieron y entonces ya tienen la experiencia de que hay un montón de adultos mayores y las tasas de natalidad bajaron, es decir, hay menos niños y cada vez están envejeciendo más las personas. Entonces se está tratando de adaptar a México y a América Latina todo este proceso de la inversión de la pirámide poblacional que va a haber, que dice la OMS, lo estipula más o menos para el año 2050, que ya no va a ser una pirámide como tal, sino que ya va a ser totalmente invertida. Porque las personas están siendo más longevas y están naciendo cada vez menos niños. La famosa generación de cristal ya no quiere hijos. Entonces, esto está propiciando que se estén modificando ciertas leyes, que estén habiendo más apertura y entendimiento hacia lo que es el adulto mayor. Nos estamos tratando de enfocar mucho en todo lo que viene siendo el adulto mayor. Simplemente en la carrera de medicina, por eso se metió la materia de gerontogeriatría, está la licenciatura de gerontología en la Universidad de Guadalajara, y todo esto por la necesidad que se tiene de atender a las personas adultos mayores que cada vez van a ser más y más. Qué bueno. Esas nuevas leyes, ¿todos se van a publicar? ¿Ya están? ¿O? Apenas están teniendo como el consenso general para que entren dentro del código civil. Claro. Y entonces, en base a eso,
ya catalogarlo como maltrato geriátrico, ver cuáles van a ser las multas, si va a estar dentro del Código Penal. O sea, son muchas las circunstancias que ahorita se están manejando, claro. Y la idea sí es concientizar a los jóvenes, a los adultos, de cómo tratar al adulto mayor, ¿no? Respetarle sus rampas, por ejemplo, seguir con los empleos al adulto mayor, los apoyos al adulto mayor, todo esto pues con la finalidad de dejar de maltratar a nuestros viejitos. Oye, pues está súper bien. Sí. Vamos al corte, si me permite, y ya cerramos el programa con un poquito más hablando sobre este tema de los adultos mayores o personas mayores, y ya cerramos con conclusiones y recomendaciones. Bien. ¿Te late? Bien. Regresamos, no tardamos nada.